Y hoy tocaría el capítulo 7 de la carta de Pablo a los Corintios. Capítulo 7, desde el 1 al 9, vamos a estar viendo. Pero no inventamos los temas nosotros. A veces cualquier hermano que predica puede pensar en un tema y decir, voy a hablar de tal tema que está en la Biblia. Pero nosotros vamos estudiando la Biblia los domingos en un orden. Si vienen los miércoles, los invitamos a que estén también. Ahí sí, cada hermano que tiene la palabra ora a Dios y piensa en un tema. Y a veces también trabajamos con talleres, ¿no? En grupos, con preguntas, respuestas y opiniones en base a la palabra. Pero los domingos hemos trabajado hace tiempo con el estudio de la palabra de Dios en forma ordenada, esa carta que Dios nos dejó, ¿no? Y hemos estado viendo sobre lo que es el matrimonio, hemos estado viendo lo que es el divorcio. La Biblia habla también de la viudez, los diferentes estados civiles del ser humano, podemos decir así, ¿no? Pero también habla del soltero, el que está solo. Hay para todo en la Biblia, como decimos, para todos los gustos, ¿no? Y lo bueno es que Dios, en la situación en que te encuentres, tu estado civil, tienes consejo de Dios en la palabra. Y está bueno que aprendamos qué quiere decirnos Dios, cuál es la forma en que Dios quiere que vivamos en la situación en que nos encontramos. Y hemos podido ver también cómo el relacionamiento entre las personas muchas veces nos afecta. Somos afectados o afectamos a otro. ¿Por qué? Por no vivir como Dios manda, por no hacer caso a la carta que Dios nos ha dejado. Y hemos visto lo que es la fornicación, las relaciones sexuales fuera de el matrimonio. Eso está acá, no lo hemos inventado nosotros, Dios nos habla de ese tema. Fuera del matrimonio, ese término que se usa es fornicación, pero también se usa la palabra adulterio cuando hay un matrimonio y hay un desorden sexual, de uno de los dos con otra persona que no es del matrimonio. Habla toda la Biblia. Dios nos deja todo en detalle. Pero desde el primer hombre y la primera mujer que Dios creó, se decidió desobedecer a Dios, no vivir bajo los principios de Dios. Entonces hoy están las consecuencias tremendas. Niños abandonados, familias destruidas. Hoy nuestros gobernantes, con las agendas que van realizando, la sociedad en que vivimos, el ser humano, aplaude, impulsa el matrimonio igualitario, la homosexualidad. Pero no lo decimos nosotros, lo dice Dios, que también eso es pecado, como lo es la fornicación, como lo es
el adulterio, como lo es toda inclinación sexual desviada, porque Dios lo estableció en su palabra, la forma y el ámbito dentro del matrimonio. Pero no lo decimos nosotros, lo dice Dios. No inventamos temas los domingos, porque vamos estudiando la palabra en una forma sistemática. Ahora, que fallamos, fallamos. Que hemos cerrado en esto, hemos cerrado. Como hemos dicho en otras oportunidades, Jesús ante la mujer adúltera frente a aquellos hombres, el que esté libre de pecado, que levante la primera piedra. Y se fueron de a uno. Y aquella mujer la confrontó y le dijo, mujer, ni yo te condeno, pero no peques más. Ni el Señor la condenaba, porque la cruz de Cristo está vacía. Cristo murió por tu pecado y mi pecado, para sacarnos del infierno y llevarnos a su presencia. Ahora, ¿tú has tomado una decisión por Cristo? ¿Has fallado, ya sea en el orden sexual, ya sea en tu vida orgullosa, ya sea en tus relaciones con las personas, ya sea en tus negocios, ya sea en tantas áreas de tu vida? Has fallado, hemos fallado. ¿Pero has mirado a la cruz de Cristo? ¿Has decidido ser perdonado por Cristo? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ninguno de nosotros puede estar en la presencia de Dios si no es por Jesucristo. Ese Dios santo, perfecto, que vino hace 2000 años, murió en la cruz y resucitó. Y así la presencia del Padre. ¿Para qué? Para que aquellos que hemos reconocido nuestro pecado, hemos ido a la cruz, hemos pedido perdón a Jesús, seamos llevados a su presencia cuando partamos de este mundo. Hay dos lugares, el cielo y el infierno. La Biblia habla que al infierno han decidido ir la mayoría, no porque Dios quiera. Al cielo va la minoría. Ancha es la puerta de perdición, angosta la puerta de salvación. Muchos son los que se pierden, pocos son los que se salvan. Pero siempre repito lo mismo, Dios no quiere que pases por la puerta ancha, Dios quiere que pases por la puerta angosta. Y repito siempre el mismo versículo, Juan 3, 16 y 17, porque de tal manera, de tal modo amó Dios al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo, único en su género, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Tú te condenas, tú decides tu vida. Tú haces lo que quieres. Hay dos caminos. Mentira que todos los caminos conducen a Dios. No, eso es un pensamiento humano. La Biblia dice que Jesús es el único camino y la verdad y la vida. Que nadie puede entrar a la presencia de Dios. Nadie puede llegar a Él si no es por Jesucristo. ¿Por qué esta introducción? Porque para vivir un estado civil como Dios quiere y agradando a Dios, precisas a Cristo. Seas soltero, seas casado, seas viudo o seas divorciado. No hay forma de vivir el estado civil como Dios quiere si no es en lo que Él enseña.
Siguiendo el estudio, dice Pablo allí a la iglesia en Corinto, en el capítulo 7, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, ya lo hemos hablado del tema de la fornicación bastante, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Por las dudas, mujer con marido, marido con mujer. Está clarito, no lo digo yo, lo dice Dios. Lo dice Dios, porque hoy se ha empezado a acusar a la iglesia, a los predicadores, este mundo sin Dios, esta sociedad, ha empezado a ir en contra de aquellos que predicamos la verdad de Dios. Pero no lo digo yo, lo dice Dios. Cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer su propio marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto os digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Vamos a orar nuevamente. Dios amado, gracias porque tú hablas todo tema en tu palabra, en esa carta que nos dejaste. Gracias por la claridad y la sencillez que tú nos hablas, que no hablemos nosotros, que no hable yo humanamente, sino el Espíritu Santo tuyo, Padre. Que tú nos enseñes, nos transformes y nos ayudes a vivir el estado donde tú nos tienes en forma completa, oh Dios, que te agrade, gozosos, llenos de ti, sirviéndote, para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Cristo, amén. Habla de todos los temas, ¿vieron? De todos los estados civiles. Casados, solos, viudos, divorciados, como ya hemos hablado, todos los estados civiles, ¿no? ¿En cuál te encuentras tú? No precisa que me digan, muchos nos conocemos, no los conozco a todos. Pero el objetivo del apóstol es que estemos viviendo ese estado civil en forma plena, que agrademos a Dios. Pensé en unas fotos, alguna un poco cómica. Hablé con los hermanos antes, porque es gente de acá. Hablé con los hermanos antes para pedir permiso para proyectarlas. Si no hablé contigo, quédate tranquilo que no vas a salir en pantalla. Pero pensando un poco en lo que es la soltería, el estar solo, y pensando un poco también lo que es estar acompañado. Acá hay gente, como ya dije, de todos los estados civiles, pero es lindo ver solos alegre, casados alegre. ¿O no, Paulinho? No le pedí la foto a Paulinho, ojo al gol. Sé que él está alegre con su Nicole, ¿está? Porque digo Paulinho y Nico, y digo, queda medio como que no, Nicole, ¿está? Pero vamos a ver alguna foto, alguna está un poco modificada. Hablé con los hermanos y no había problema de mostrar alguna foto modificada, o sea que tengo los permisos, así que vamos a proyectar ahí para ver estos hermanos que son felices en su estado civil. Lo ponemos ahí porque así no nos olvidamos del tema, ¿no? Ese, no sé si lo conocen.
¿Lo conocen, no? No se rían tampoco. Vamos a ver otra, a ver si conocen a ese chico en la mecedora. Es un hermano feliz también, disfruta ¿no? Su tiempo de soledad. Vamos a ver la otra, a ver si conocen a este hermano. No es Ronaldo, por las dudas, no es Ronaldo. Pero bueno, alguna foto está trabajada, ¿no? Y después vamos a ver un galán ahí que tenemos ahí, no sé si lo conocen, un muchacho joven. Bueno, muchas gracias ahí. Pero bueno, esos son algunos hermanos que tenemos en la iglesia. Y vamos a pasar alguna otra foto modificada, que Marco es especialista en modificar fotos, pero no me dieron permiso, Marco, no me dieron permiso. Pero qué lindo que es disfrutar, entender y aceptar como Dios quiere que esté. Qué bueno, porque Dios habla del estado civil y posiblemente has pasado por relaciones que te han lastimado mucho el corazón. Posiblemente has pasado por relaciones humanas que te han afectado y has cargado con mucho peso, dolor. Posiblemente has querido cambiar tu estado civil. Cuando yo era joven como Fernando, me quería casar. Pero lo bueno es que si estás casado, no quieras separarte. Y nuestro pecado afecta al otro. El pecado del otro me afecta a mí. Ahora, acá en la iglesia, como en la sociedad, gracias porque somos unos cuantos, pero con diferentes estados civiles, tanto mayores como jóvenes, y tenemos solteros, solteras, divorciados, divorciadas, viudos, viudas, algunos que se han convertido y han dejado su pareja al elegir a Dios, porque su pareja no quería saber nada con Dios y era un freno para seguir a Dios, y Dios ha respaldado y son felices en su estado civil y sirven a Dios y buscan a Dios a pesar de los problemas que puedan tener. Ahora vamos a analizar este tema a la luz de la palabra de Dios. Enfoca este tema algunos versículos en los casados, pero también en aquel que está solo. Y llámese solo aquel que ha enviudado, aquel que se ha divorciado, aquel que se ha separado de su pareja. Llámese soltero, soltera. Y tenemos que disfrutar el estado en que nos encontramos. Yo disfruto mucho el estado en que me encuentro. Ya dentro de unos meses voy a tener 30 años en ese estado. ¿Que no hay problema, que no hay dificultad? Sí. ¿Cómo no? ¿Que a veces hay una palabra áspera? Sí. ¿Cómo no? ¿Que a veces hay malos entendidos, desacuerdos? ¿Cómo no? Pero disfrutas el estado
en que Dios te tiene? Muchas veces en las relaciones interpersonales nos lastimamos mucho. Muchas veces cuando vivo lejos, separado de la presencia de Dios, lastimo al otro. Pero Dios quiere que disfrutes el estado en que estás, que aproveches el momento de tu vida en el estado que tienes, que aproveches a conocer al Señor y qué es lo que Él tiene para ti y disfrutes de su presencia. En Génesis 2:18 es un pasaje conocido y un pasaje que hace unos días en la celebración de los 50 de Miguel y Ethel, 50 años de casados, estado civil casado, y les leía este pasaje que dice, me había ido a Éxodo para leérselos textual, aunque los sé de memoria, pero vamos a leerlo textual. Dice, Génesis 2, versículo 18. Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y esto que dice Pablo acá en la carta a los Corintios, que si estás solo, está bien, no procures casarte, a no ser que no puedas aguantarte, que te vayas a quemar sexualmente hablando. Hemos estado viendo todo el tema sexual en esta carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corintio, porque había un desorden sexual tremendo en la iglesia. Había casos muy complicados. Pero el principio de Dios hoy también es así. No es bueno que el hombre, que la mujer esté solo, sola. Por algo Dios hizo una ayuda idónea. Pero si te toca un estado civil solo, no es malo. No es malo. Es algo que Dios lo rescata como positivo. Sí. El ser soltero. Ahí está. Sí, o sea, soltero como hablamos, ¿no? Ante la participación. Si alguien enviudó, está en una situación de solo, ¿no? De soledad. Si alguien llegó a la iglesia, como explicamos bien, que por razón de su pareja que vivía sin Dios, llega a Cristo y entiende que no puede seguir esa relación en un yugo totalmente desigual con un incrédulo. Y tenemos ejemplo en la congregación, ¿no? Por eso usé la palabra que en esas situaciones de estado civil no es malo que el hombre o la mujer esté solo, acorde a lo que enseña el apóstol acá. El versículo 1
menciona Pablo que le habían escrito tal vez algunas consultas, le habían hecho, porque él dice en cuanto a las cosas que me escribisteis, ¿no? Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Seguramente le habían hecho preguntas, cuestionamientos sobre todo este tema de pareja. Todo este tema sexual también que estaba sucediendo, ¿no? Y el apóstol dice que es bueno no tocar mujer. Seguramente le habrían preguntado, ¿y el soltero? ¿Está bien que ande solo o tendría que casarse? Y a veces uno hace un poco de chiste con aquellos hermanos que están solos, ¿no? Que no están casados. Tenemos que ser cuidadosos también, ¿no? Porque una cosa es hacer un chiste, ahora otra cosa es estar dando manija, como decimos, para que esa persona entre en un relacionamiento con alguien, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que formarse matrimonios de parte de Dios. Y nosotros no podemos formar los matrimonios, tiene que formarlos Dios. Ahora dice el apóstol, a causa de las fornicaciones, a causa del pecado sexual, del desorden, cada uno tenga su propia mujer y cada una, tenga su propio marido. Ese es el plan de Dios. A veces, tratando estos temas, nos parece que estamos en una reunión de matrimonios, para matrimonios, ¿no? No te vayas, Fernando, que no voy a hablar nada. Es un chiste que le hago a Fernando porque es un amigo, lo conozco y está viviendo su soltería como Dios quiere, ¿no? Y tomando decisiones también cuando se convirtió que le agradan a Dios. Pero tenemos que entender que es muy importante para Dios el relacionamiento interpersonal y Dios quiere regularlo a través de esta carta de Pablo allí a los Corintios. El apóstol le va dando pautas, aconsejando sobre esas preguntas que ellos hacían, ¿no? En cuanto a ese estado civil de aquel que está solo, ¿no? Y uno escucha un dicho popular que dice, mejor solo que mal acompañado. ¿Lo han escuchado? Mejor solo que mal acompañado. Y hoy las parejas, las personas se juntan, se unen con muchos objetivos diferentes, ¿no? Pero ya, si no les gusta algo del otro, no hay compromiso ninguno. Y si entran en un relacionamiento, comienza a haber un destrozo total, humanamente hablando, si no se tiene a Dios en medio. Muchas veces se llega a tener hijos y esos hijos pasar por un abandono total. Muchas veces con estas ideologías de nuestros gobiernos mueren más niños que nunca en la historia. Y según dicen, el vientre de una mamá es el lugar más riesgoso para vivir hoy en día. Todo eso por el desorden sexual que hay, por vivir la sexualidad que fue creada e inventada por Dios fuera de su plan.
Ni que hablar ya cuando entra el homosexualismo, ¿no? Padres que quieren adoptar niños. Es triste, pero uno a veces dice, van a ir formándose monstruos humanos ahí, ¿no? Ya desde chiquitos, desde el jardín, le están inculcando que está bien si sos varoncito y te gusta un varoncito, está bien si sos una nena y te gusta una nena. Está bien, ¿qué tiene de malo? O sea, lo que están creando en ese corazón, en esa cabecita, es bien diabólico, ¿no? Ahora, si quieres estar acompañado, acompañada, hazlo acorde a la voluntad de Dios. Hazlo acorde a la forma de Dios, para tener la bendición de Dios. En los versículos 2 a 6, pensando un poco como decíamos, que a veces en estos temas que estamos tratando, uno se imagina como una reunión de matrimonios, ¿no? Pero está bueno que lo sepan los chicos, adolescentes, jóvenes. Está bueno porque en un futuro van a formar una familia, un matrimonio, o no. O hermanos que se han convertido y han dejado sus parejas por, como ya dije, no va con un yugo desigual. Dios no tiene edad para proveerle al hombre o a la mujer un compañero, una compañera, pero que sea la provisión de Dios. He conocido hasta hermanos de 70, 80 años que se han casado, así que hay esperanza, Fernando. Hay esperanza. Soy un muchacho joven. Entonces, los versículos 2 a 6 enfoca sí para el matrimonio. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. En estos versículos tenemos que ver que puede existir un desorden sexual también dentro del matrimonio, como se ha tratado, ¿no? Cada uno tiene que tener su propia esposa o esposo. Cada uno tiene que cuidar ese matrimonio. Nos habla acá de un cuidado de uno con el otro. Y eso, aquellos que somos casados, tenemos que tenerlo en cuenta. Y tener en cuenta que mi esposa me pertenece y yo le pertenezco a ella. La mujer, dice, no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Son una sola carne, como al principio Dios menciona de lo que es este relacionamiento entre hombre y mujer, una sola carne. Ahora, ¿cuánto implica eso de que mi señora sea mía y yo de ella? ¿Cuánto implica? Hay un relacionamiento muy íntimo. Hay una dependencia. Hay mucha responsabilidad en esta relación interpersonal.
Y uno tiene que complacer al otro lícitamente y como Dios dice, y a Dios le agrada. Ojo que hoy estamos impregnados de lo que es este mundo, la sociedad en este mundo que lo que habla es de emociones y libertad a las emociones. Entonces, muchas veces el comportamiento de un animal, de una bestia, es mejor que la de un ser humano. Y creo que todos sabemos a lo que me refiero. Cuando Dios trata a la mujer como un vaso frágil, ¿cuánto nosotros varones tenemos que cuidar eso que tenemos? Y el funcionamiento sexual de un hombre y una mujer es diferente. Dios nos hizo diferentes. Dios nos hizo diferentes al hombre y a la mujer. Y dice el apóstol, por acuerdo, por arreglo, mi opinión es que no nos neguemos el uno al otro, a no ser para un tiempo de oración. Ojo, porque algunos quieren estar orando toda la vida. Pero me entienden. Y tampoco podemos forzar a la esposa a un relacionamiento sexual donde no se esté preparado. Y una de las cosas que es bueno pensar que en casa tengo a mi esposa, pero tengo a una hermana en Cristo. Y es bueno pensar que ese relacionamiento entre una esposa y un esposo lo creó Cristo, lo creó Dios. ¿Para qué? Para que fuéramos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿cuánta responsabilidad hay en un relacionamiento de un matrimonio como Dios quiere? No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarse en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hoy la tentación de Satanás es para el casado, para el soltero, para el viudo, para el divorciado, para quien sea. Pero ojo que dentro de nosotros hay un hombre, una mujer muy pecadora que ha decidido vivir la vida a su forma y a su manera. Y hemos experimentado las consecuencias muy tristes de elegir fuera de lo que Dios manda. Miren lo que dice ahí en 1 Corintios 7, 27. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor.
pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Leí unos pasajes más adelante, pero no quiero quitarle el sermón, el mensaje al hermano que va a estar predicando los versículos siguientes, porque a mí me toca hasta el 9 nada más. Pero Dios enfoca que tanto el soltero como el casado, el viudo o el divorciado, tenemos que tener a Cristo como objetivo en nuestra vida para que nos llene, para que nos complete. Cuando uno es joven piensa, me quiero casar porque eso es el sumum. Ahí, llego ahí y ya está. O sea, y si me voy a casar, que Cristo no venga antes de mi luna de miel. Pero es fundamental que el que nos llene es Cristo. Porque si vivimos las etapas en la vida como Dios manda, ahí vamos a disfrutar 100% la vida que Dios quiere. En los versículos 1, como en el versículo 7, si ustedes se dan cuenta, Pablo sigue defendiendo el estado de soltería, el que está solo, sigue defendiéndolo. Y Pablo todavía se pone como ejemplo. No sé si Pablo era viudo, no sé si el apóstol, al convertirse, como algunos hermanos acá, tuvo alguna situación de que no pudo seguir en la vida con Cristo, con la pareja. No sabemos, la Biblia no aclara mucho esa situación, pero sí sabemos que estaba solo. Y el versículo 7 dice, que ya lo leímos, pero vamos a leerlo nuevamente. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Dice, es bueno, dice el 8, que los solteros y las viudas queden como yo, dice. Que pudieran quedarse como yo. El que está soltero y el que está viudo. O la que está soltera y la que está viuda. Pero si no tienen don de continencia, muchachos, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Es fácil quemarse. En el tema sexual es un queme esta sociedad sin Dios. Se cae a pedazos. Realmente se prende fuego. Y el apóstol rescata la condición, el estado civil de soledad, de estar solo. El solo tiene más tiempo y energía para fortalecer la relación con Dios y su obra. Servir dentro y fuera de la iglesia. Me acuerdo en mi tiempo de soledad, de soltero, Dios me dio muchas oportunidades de prepararme en las cosas de Dios. Tuve el privilegio que la iglesia en Rocha me apoyó, le transmití mi deseo de prepararme en cuanto a misiones
Y bueno, la iglesia, siendo muy joven, con unos 20 años más o menos, me envió a un entrenamiento misionero. Un año, a unos miles de kilómetros de acá, cientos de kilómetros mejor. Y después, cuando conocí a Virginia, pudimos entender que Dios también a ella la preparaba en el tema de misiones. Y cómo uno va viendo después el trabajo de Dios en nuestras vidas para lograr sus objetivos, sus planes, ¿no? Y así para todos, si estás divorciado, si estás viudo, si estás soltera, soltero, si estás casado o casada, Dios tiene planes, objetivos para tu vida, para tu familia, para tu entorno. Y el apóstol insiste que solo te cases, anheles estar en pareja si no puedes mantenerte en ese estado. Si no tienes ese don, la Biblia habla de un don de continencia, una capacidad que Dios da para ¿qué? Para estar solo o sola. Esa capacidad que el tema del deseo sexual está controlado. Lo tienes dominado, pero de parte del Espíritu de Dios, ¿no? Porque si es un don, un regalo que Dios da, puedes mantenerte solo y estás completo. Disfrutas la vida que Dios te ha dado en ese estado civil. Ahora, si tienes fuertes deseos de estar en pareja, de estar acompañado, de casarte, eso está bien, y es más, está bueno que pongas en oración ese anhelo y deseo, y es más, pídele a Dios que no permita que te equivoques. Pídele a Dios que realmente te guíe a un hermano, a una hermana, fiel a Él, y que vas a poder convivir la vida, el resto de vida que te queda, honrándole a Él, sirviendo a Cristo, como Cristo manda, obedeciendo, cumpliendo lo que Dios te ha pedido. Dice ahí en Jeremías, yo se los leo, en el capítulo 29, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios piensa, planea, planifica en ti y en mí anhelos y deseos para vivir en su voluntad. Yo sé, tu mente, tu corazón puede estar confundido, tu mente y tu corazón, mi mente, es engañoso. Como dice la palabra, es perverso, por eso tenemos que anhelar que Dios nos guíe. Y en el estado que Dios te quiere, anhela eso mismo, ¿no? Ahí en Isaías, Isaías en el capítulo 41, dice así, el versículo 10.
No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y hay temores muchas veces. Desmayamos. Los chicos, ¿qué voy a conseguir a alguien? ¿Quién me va a mirar? ¿Qué va a hacer de mi vida? Pero bueno, Dios nos anima a que no desmayemos, a que no temamos, que Él es nuestro Dios y Él es el que nos esfuerza, nos ayuda y que nos sustenta. Yo llegué a un momento a estar desahuciado. Cuando llegué a ese momento, dije, Señor, el tema te lo dejo a ti. No puedo seguir encargándome yo, porque uno le erra feo, ¿no? Con el tema de emociones, elecciones. Pero Dios es fiel. Dios cumple sus planes y propósitos en nosotros. El Salmo 37, un salmo muy conocido, dice así, el 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová. Que Él te llene, que Él te complete y Él te va a conceder las peticiones que hay en tu corazón. Pero dile a Dios, Señor, yo quiero casarme. Los que estamos casados, Señor, quiero un matrimonio que te agrade, que te busque. Señor, quiero tu plan para mi vida en el estado civil en el que estoy. Quiero estar completo, lleno en ti. Deleítate en Él y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Ahí en los versículos 32 a 34, como ya les dije, del hermano que va a tratar estos pasajes más adelante, el apóstol insiste, ¿no?, que el Estado solo es rescatable. Porque puedes estar tiempo en la presencia de Dios orando, que nadie te moleste. Puedes estar sirviendo sin que nadie te lo impida. Puedes ocuparte de las cosas de Dios y no de otras. Sin embargo, los casados tenemos que tener cuidado, tenemos que acompañar, tenemos que proteger, tenemos que usar de nuestro tiempo para el otro. Algo lícito. Cómo agradarle, cómo reconocerlo, cómo darle lugar, cómo renunciar a lo mío para que ella pueda lograr sus objetivos. Igualmente, la hermana, la esposa, renunciar a los objetivos personales para que el esposo pueda desarrollarse. Esa es nuestra tarea de los casados. Pero el soltero renuncia a todo para agradar al Señor, para honrarle, para glorificarle, para ponerlo en alto y ocuparse solo de Él. Dice ahí el Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Busquen a Dios. Si el estado civil les pesa, les carga, les quita el sueño, busquen a Dios. Búsquenlo a Él primero, y lo demás va a ser añadido. Estén contentos con la situación en que se encuentran. Les leo ahí Filipenses, lo que el apóstol le dice allí a los filipenses en el capítulo 4, versículos 11 a 13. Les dice así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación.
sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, esa situación que el apóstol pasaba en diferentes pruebas y dificultades, que podamos experimentarlas también en la situación civil que nos ha tocado, ¿no? Miremos a Jesús. Les leo este último versículo en Colosenses 3, que dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Que sea el Señor que nos llene, que sea el Señor que ocupa nuestro tiempo en cualquier estado civil que tengamos, que disfrutemos de Él y que nos desarrollemos en la calidad de estado que Dios nos ha permitido vivir, en la que nos encontremos, pero que el objetivo sea conocer al Señor y servirle con toda nuestra fuerza, ¿no? Oramos para terminar. Dios amado, gracias porque tú nos has salvado y has permitido, Señor, este tiempo en nuestras vidas, donde tú, Señor, nos has colocado o permitido que estemos en un estado civil en el cual tenemos que aprender, acorde a tu palabra, cómo vivirlo, cómo aprovecharlo. Que en cualquier estado en que nos encontremos, entendamos que Cristo es quien nos llena, que buscarte primeramente a ti, oh Dios, todo aquello que anhelamos, aquellas peticiones, será añadido acorde a tu voluntad. Que tú nos enseñes, Señor, a buscarte, a conocerte, a servirte, a anhelar los planes y propósitos que tienes en la situación donde nos tienes. Gracias, Señor, por los hermanos acá que están en situación de solteros, solteras, solos, sin compañía, y que puedan entender, oh Dios, que tú tienes un plan, un proyecto para sus vidas, Señor. Ya sea con alguien o caminando contigo, Señor. Gracias porque sabemos que tú obras. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Cristo. Amén. Julio.